¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora sí a esta clase de primeros pasos para ser un director de cine. En esta clase vamos a platicar de varias cositas que te van a servir a ti si lo que quieres es dedicarte a esta profesión del cine, dedicarte a la producción, a contar historias, a realizar diferentes tipos de proyectos audiovisuales y cinematográficos. Seguro que te va a ayudar mucho. Díganme en los comentarios antes de empezar si me escuchan bien, si me ven bien, si no hay ningún problema, ya para poder dar inicio con la clase. Les recuerdo que pues esta clase va a durar alrededor de unos 40 minutos, una hora. Vamos a revisar varios detalles sobre la dirección de cine en particular. Que todo lo que te voy a decir te sirve a ti no solo para cine, sino para cualquier proyecto audiovisual. Los mismos conceptos que vamos a utilizar o que te voy a compartir te sirven si lo que tú quieres hacer es algún tipo de videoclip, algún tipo de, no sé, algún documental o cualquier tipo de proyecto audiovisual, también los mismos conceptos te van a ayudar. Hablamos de cine o sobre cine por dos razones. Uno, porque Icaro Academy, su objetivo es enfocar a todos nuestros estudiantes hacia la realización cinematográfica. Y por otro lado es que en cine nosotros vamos a crear absolutamente todo lo que vamos a contar. Nosotros vamos a crear los personajes, las historias, vamos a crear los vestuarios, las locaciones, todo lo que vamos a necesitar o con lo que vamos a trabajar lo vamos a crear para o en función de la historia que vamos a contar. Y en otros productos o en otros proyectos audiovisuales no siempre tenemos esa libertad. Entonces el cine lo que te va a ayudar a ti es que tú tengas un dominio de la creación desde cero de un proyecto audiovisual, y ya que tú tienes un dominio de todo, bueno, ya nada más lo puedes aterrizar a un videoclip o a un reportaje, a un spot, etcétera, ¿no? Entonces, como les iba comentando, ya me dicen ahí algunos que nos escuchamos bien, entonces vamos a dar inicio con la clase. Antes de empezar, les recuerdo, va a haber una sección de dudas al final, entonces todas las dudas que tengan, anótelas o vayan en los comentarios y las vamos a revisar al final para platicar un poquito más sobre eso. Y por otro lado, también vamos a necesitar que tengan algo donde anotar o realizar sus notas para que bueno, puedan repasar todo esto que vamos a hablar en esta clase en otro momento, ¿vale? Entonces empecemos con la clase. Y bueno, vamos a hablar de los primeros pasos para ser un director de cine. Aquí, denme un segundo. Esa, no, la última. Esa, mira. Listo. Disculpen ahí por ese inconveniente. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es lo que hace un director de cine? Para empezar, vamos a dejar claro eso antes de empezar todos los detalles, características y necesidades de un director. El director es el responsable creativo de la película, ¿no? Es el que toma las decisiones de cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, cómo se va a contar la historia, cómo se van a mostrar los personajes, cuál va a ser la relación entre los personajes, todo lo que involucra en un sentido creativo es el responsable, el director. No significa que el director sea el jefe, no significa que el director haga todo, no significa incluso que el director dé todas las decisiones o tome todas las decisiones. Más si es el responsable de todas las decisiones que se tomen, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos una escena de dos personajes, nosotros como directores vamos a definir, si tenemos en el guión una conversación entre esos dos personajes, vamos a definir cómo van a ir vestidos esos personajes dependiendo de cómo queramos mostrarlos. Por ejemplo, si hay un personaje que es muy alegre, siempre se viste de colores. Si hay un personaje que es muy enojón, siempre tiene ciertas características en el vestuario que van de acuerdo a esa personalidad. Si estamos en un café, cómo se ve el café, qué es el café, qué es lo que va a suceder, si el café está lleno, si el café está vacío, dependiendo de cuáles son las necesidades que tiene la escena que vamos a tener, ¿no? Eso hablando de vestuario y hablando de la locación, pero ahí nos vamos a ir a cualquier otra característica creativa de la película. Los actores, cómo los actores van a representar esos personajes, la música, cómo se va a escuchar ese momento de la película,
todas las decisiones creativas es el responsable. Les recuerdo, no es el jefe de la producción. Si vamos a tomar como un jefe, digamos, en ese caso sería el productor. El productor es el administrador del proyecto y es el que le da luz verde, digamos, al director para que el director pueda tomar las decisiones o no. Por ejemplo, si el director dice, es que yo quiero que en esta escena llegue un helicóptero y se estacione en la calle, en medio de la calle, se baje el personaje y se siente a tomar un café, bueno, el productor va a ser el que le va a decir, está muy divertida y muy interesante tu idea, pero no tenemos el presupuesto para tener un helicóptero, ¿no? Entonces, si no tenemos el presupuesto, habrá que resolverlo de otra manera. Ahí en ese momento el director dice, bueno, si no tengo un helicóptero y yo quería hacer una entrada triunfal del personaje, ¿cómo puedo hacer una entrada triunfal que genere un impacto para el espectador si no tengo el helicóptero? ¿Cómo lo resuelvo? Y ahí encontrar es cómo cubrir ese tipo de problemas o de recursos que no tenemos para que se cuente la película que queremos contar, ¿no? Aquí hay que tener claro que no todo lo que un director quiere es posible, pero del director depende que se cuente la historia como se tiene que contar o como se busca que se cuente, reemplazando los elementos que no se consiguieron o que el productor no está pudiendo conseguir para que la historia sí se siga contando, ¿no? Y ahora, hay algo que les quería comentar, empezando por aquí, que es que estamos en un gran momento para la industria cinematográfica. Por lo general, o las personas que nos están escuchando, probablemente todos sean de México o de América Latina, entonces más o menos podemos tener las mismas características en los demás países, pero hablando de México, en México está pasando un fenómeno, un suceso muy interesante, que también a gran escala está sucediendo, ¿no? Y es que están llegando a México muchas productoras o muchas plataformas o servicios de streaming, y lo que está pasando es que ya no están compartiendo como en un inicio cuando Netflix tenía todas las películas que había, porque era el único servicio de streaming. Ahora está Netflix, está Amazon, está Disney, está Movie, está Film Latino, están muchas plataformas y siguen apareciendo nuevas plataformas y ya no están compartiendo proyectos entre sí. Ya son pocas las plataformas en que comparten proyectos, que comparten la misma película, las puedes ver en ambas plataformas. Son pocas, y lo que está pasando es que están apostando las plataformas por producciones originales. Esto lo que está creando es una gran necesidad de nuevas historias, de nuevas películas, de nuevas ideas, de nuevas maneras de contar historias, de nuevas maneras o de nuevas películas, de nuevas historias, de nuevas opciones que tener en sus catálogos, y es una necesidad que cada vez está creciendo más y más, y eso a nosotros como creadores cinematográficos nos está ayudando, nos da la posibilidad de que nuestra historia pueda llegar a las pantallas, ya sea por medio del streaming o una pantalla en una sala de cine, ¿no? Ahora, al haber más demanda, hay más posibilidades de que nuestras historias lleguen. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber aprovechar, porque hacer una película es difícil y la película se consuma, digamos, o sea, se termina cuando llega a un espectador. Y antes llegar a un espectador con nuestra película, si no somos una productora grande o si no somos Cuarón o Iñárritu, digamos, era muy difícil, digo, sigue siendo complicado, pero cada vez hay más posibilidades de acercar nuestras películas a la pantalla, y eso es algo que quiero que tengan muy claro y quiero que encontremos cómo aprovecharlo, ¿no? Y bueno, ya hablando de esa premisa, vamos a empezar por cómo me convierto en un director de cine, que es por lo que ustedes están en esta clase, ¿no? La respuesta es bien fácil. La respuesta es que tienes que dirigir, ¿no? Claro, pero ahora, ¿qué significa que tienes que dirigir, no? Bueno, tienes que tomar las decisiones creativas de un proyecto cinematográfico, como te venía diciendo anterior, ¿no? Y tú puedes llegar y decirle a tus actores, ¿saben qué? Van a hacer esto, se van a vestir así, va a pasar esto, el de la cámara lo vas a hacer de esta manera. Y bueno, ya con eso, ya eso te convierte en un director. Si tú diriges un proyecto cinematográfico, sea un cortometraje, sea un largometraje, incluso un videoclip o cualquier otro proyecto audiovisual o cinematográfico, te hace automáticamente un director. Técnicamente eres un director,
pero eso no te hace un buen director, que esa es una gran diferencia, ¿no? Y aquí vamos a hablar de cómo vas a ser o cómo te vas a convertir en un buen director de cine. Y bueno, ¿qué es lo que tú necesitas para dirigir? Y bueno, son varios elementos que te van a ayudar y que tienes que tomar en cuenta. Y el primero es entender por qué quieres contar historias, ¿no? Ser director y ya si tú te quieres dedicar al cine, si quieres hacer cortometrajes, si quieres hacer películas, si quieres hacer una carrera profesional en la industria del cine, tienes que tener muy claro por qué quieres contar historias, por qué le vas a dedicar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de tu vida a un proyecto de un largometraje que el promedio mínimo es de 2 años, en lo que dura, en lo que empiezas a desarrollar el proyecto, haces la preproducción, haces el rodaje y haces la postproducción y tienes tu película terminada. Puede pasar un periodo de 2 o 3 años, más o menos, pueden ser más. Y tienes que tener un porqué, una razón, o sea, tú debes de saber por qué tú quieres contar esa historia, ¿no? Que es muy importante. Esto suena tal vez raro porque me imagino que esperabas que empezara esta clase con vas a escribir un guión de esta manera. Tenemos que llegar primero a la base antes de entrar con la teoría, digamos, y encuentra el porqué. O sea, si tú dijiste, yo quiero ser director de cine, cuando viste una película que te impactó, cuando cuando estuviste en un set, por ejemplo, que viste cómo funcionaba la dinámica de un rodaje, cuando leíste un libro sobre cine o conociste la historia de un director y entendiste cómo ese director empezó a hacer sus proyectos y ahora está ganando Oscar y estás en todos los festivales del mundo, tienes que entender por qué tú quieres hacer cine, ¿no? ¿Cuál es la razón, cuál es ese motor que te va a mover a ti para durante tantos años o durante tanto tiempo poder seguir dedicado a los proyectos que estás haciendo y poder terminar esos proyectos, ¿no? Que es lo más importante. Muchas personas empiezan cortos, empiezan proyectos, pero no los acaban y si no los acabas, pues no eres un director de cine o tus películas no las va a poder ver nadie, ¿no? Si no las puedes ver tú terminadas ni siquiera, pues menos la va a ver un espectador, ¿no? Entonces encuentra primero la razón, el por qué quieres contar historias, por qué si tú dices, no, es que a mí me pasó tal cosa, hace un tiempo me pasó esta situación que es una buena historia para una película. ¿Por qué quieres contar esa película? ¿Por qué quieres contar esa historia? Porque es importante que tú trabajes durante todo ese tiempo, convenzas a mucha gente, porque vas a tener que convencer a tu productor, a tu director de foto, a tus actores, a todos los involucrados en el proyecto, los vas a tener que convencer de que tu historia es lo suficientemente interesante y buena para ser contada y que ellos te van a ayudar a contarla. Y aparte, pues a las instituciones que te darán los recursos o a los empresarios que invertirán en tu película o a Netflix para que pueda poner tu película en la pantalla. Si tú no tienes un porqué muy claro, no vas a poder transmitirlo o convencer a las demás personas que necesitas para que te ayuden a hacer la película. No tienes que tener claro que una película no la vas a hacer tú solo. Es casi imposible hacer una película de una sola persona. Y el cine es un trabajo colaborativo, ¿no? Desde que tienes el director, el productor, el asistente de dirección, el director de foto, el director de vestuario, el director de audio, los gaffers, todo el equipo que se reúne durante una escena para filmar esa escena, bueno, pues todas esas personas tendrán que estar ahí muy convencidas de que tú como director y como el guía o el que maneja este barco llamado película, bueno, te estás muy claro y tienes los objetivos muy claros de por qué todos estamos haciendo la película que estamos haciendo, ¿no? Y ahora, ya que entiendes o ya que tienes claro el por qué quieres hacer o a por qué quieres hacer cine y por qué quieres contar historias, la segunda pregunta importante que tienes que responder es ¿para qué quieres contar historias? ¿Para qué quieres contar esa historia? Una cosa es mi razón del por qué y la otra es el para qué. Una vez que yo termine esa película, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Quiero hacer una carrera cinematográfica, quiero ser un director de cine, de autor y contar mis historias y contar las historias de la manera en la que yo creo que funcionan mejor. Quiero quiero contar historias para ganarme un Oscar,
quiero contar historias para que la gente de mi comunidad sea escuchada, para que los temas que son importantes y de los que nadie está hablando se empiecen a hablar. Hay muchas películas que han hecho que se empiecen a suceder ciertos cambios sociales incluso. Hay películas que, aunque es muy difícil que una sola película impacte, hay películas que lo hacen. Entonces, si nosotros tenemos claro el para qué vamos a ser directores de cine, o para qué vamos a contar las historias que vamos a contar, ya ahí empezamos a darle una dirección a nuestra carrera cinematográfica primero, y a los proyectos que vamos a hacer y a las historias que vamos a contar con ese objetivo que tenemos, ¿no? El para qué, ¿no? Puede ser cualquier razón, ¿no? Aquí la razón es muy personal, pero sí la tienes que tener muy clara, ¿no? Mucha gente empieza a contar historias porque quiere ser director de cine, porque se quiere ganar un Oscar. Y el problema con el cine es que es un proceso muy largo. Hacer una película es muy largo, como te vengo comentando. Incluso hacer un corto es un tema complejo. No vas a hacer un corto de un día para otro, es muy difícil, y hacer un buen corto de un día para otro es más difícil todavía. Entonces, ¿para qué le vas a dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, para qué vas a juntar tantos elementos para hacer una película, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder cuando la gente ve esa película? Cuando el espectador se siente frente a una pantalla y vea la película que tú le hiciste y la película que tú le estás contando, o la historia que tú le estás contando, esa persona tiene que tener una respuesta, tiene que tener, ya sea que reaccione de cierta manera o que le impacte de cierta manera la película que tú estás contando, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener muy claro el para qué, ¿no? Tenemos el por qué queremos hacer cine, por qué nosotros queremos hacer cine, por qué nos queremos dedicar a esta profesión, y para qué, que eso ya involucra nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras películas? ¿Qué va a pasar con nuestra carrera cinematográfica? ¿En qué vamos a aportar al espectador o a la comunidad, digamos, ¿no? Todas las películas son para que las vea un grupo de gente, ya sea tu localidad, tu estado, tu país, o que las vea el mundo, pero tiene que generar algo, tiene que haber un antes y un después de que el espectador ve esa película. Tú piensa en qué películas te han marcado y qué es lo que te han hecho cambiar ya sea de pensamiento, de ideas, de comportamientos, y eso es lo que hace el cine, ¿no? El cine es un medio que genera reacciones sociales. Entonces, para eso es que tenemos que tener muy claro el para qué queremos contar historias. Ahora, lo siguiente es qué historias solo tú puedes contar. Si yo le doy a 5 personas diferentes el mismo guión, las 5 personas van a contar una película, o van a hacer una película diferente. Porque el director, al ser el responsable creativo, es el que toma las decisiones de cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, cómo se va a sentir, cómo los personajes van a interactuar, etc. Entonces, aún así que tengan todos el mismo guión, el resultado va a ser muy diferente entre todos. ¿Por qué? Porque cada director utiliza su trasfondo y el de sus colaboradores para el resultado que van a tener y la película que se va a contar. Entonces, tú tienes que tener muy claro cuáles son las historias que solo tú puedes contar. Tal vez tú no puedas contar historias de terror, pero sí seas muy bueno en contar historias de ciencia ficción. O tal vez tú no puedes contar historias en las que hay una crítica social, pero sí eres muy bueno para la fantasía. Entonces, aquí tienes que entender qué historias puedes contar tú, y eso lo vas a saber muy fácil con todas tus vivencias y tus experiencias y tus intereses. Si a ti te interesan ciertos temas o si a ti, por ejemplo, te interesa que la gente entienda que si todos nos unimos podemos crear un mundo mejor, por ejemplo. Bueno, si ese es tu tema de interés, y a ti te apasiona ese tema y quieres que a otros también les apasione, bueno, tú vas a hacer una película en la que al espectador le quede claro y le genere esa sensación de confianza en sí mismo, en la sociedad, en la comunidad, y que entre todos podemos hacer una sociedad mejor, como en el caso, por ejemplo, de Wall-E. La película de Wall-E es un ejemplo muy claro sobre esto. O sea, hicieron una película en donde nos quedó claro a nosotros al final, como espectadores, que nosotros podemos, si nos organizamos y si nos
concentramos, podemos hacer de que este planeta pues sea sustentable, pues tenga vida y no tenga toda la basura que tenían al inicio de la película, ¿no? Ese tipo de situaciones tenemos que tener claro, porque muchas veces nosotros decimos que yo quiero hacer una película de superhéroes. Nunca en mi vida he leído un cómic, pero me interesan las películas de superhéroes. O yo quiero hablar sobre que a la gente, no sé, los niños de la calle están teniendo una vida muy difícil, pero yo no soy empático con los niños de la calle cuando los veo en la calle. O sea, cuando paso con ellos, no soy empático, no, realmente no me generan una emoción de alguna manera cuando convivo con ellos o cuando me acerco con ellos. Entonces, tal vez ese tipo de temas no sean los adecuados para mí en este momento en el que me encuentro. Porque también la visión o los intereses de un director van cambiando conforme la persona va evolucionando, ¿no? Y eso es muy claro, lo pueden ustedes ver en las carreras de cualquier director. Su primera película puede hablar de un tema y la última película que han hecho puede hablar de una cosa completamente diferente. Pero si tú estás muy claro en qué momento estás, cuáles son tus intereses ahorita y de qué quieres hablar ahorita, eventualmente ese ejercicio lo vas a tener que hacer con tu segunda película, de qué quiero hablar ahora, con tu tercera película, de qué quiero hablar ahora, y así vas encontrando el porqué de tus razones, ¿no? Y ahora, ¿cómo encuentro mi historia? Bueno, hay muchas maneras de encontrar tu historia y aquí lo fácil de todo y lo que tenemos, la ventaja que tenemos es que las historias están en todos lados y todas son buenas historias, ¿no? Si tú sales a la calle, voltea a cualquier lado y vas a ver una persona que viene caminando muy rápido, vas a ver una persona que vende lotes, vas a ver una persona que está atendiendo un negocio, vas a ver un mesero entregando comida, vas a ver una persona que pasa en un carro escuchando música. Cada una de esas personas tiene una historia diferente. Cada una de esas personas hay una historia muy interesante detrás y no es si la historia es buena o mala. Aquí lo que tenemos que nosotros encontrar es cómo hacemos que esa historia sea interesante, cómo hacemos o cómo contamos esa historia para que la historia sea bastante interesante para el espectador. Hemos visto muchas películas que la premisa no trata aparentemente nada, pero son muy buenas películas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Roma de Cuarón, pues es la historia de una ama de casa o más bien una trabajadora doméstica en los 70s, en una casa de una familia, y vemos la historia de esa persona. Tal vez si tú te hubieras antes de Roma pensado en qué tan interesante podía ser la vida o la historia de una trabajadora doméstica, tal vez tú pudiste haber pensado que no era tan interesante. Pero la responsabilidad o el trabajo del director es encontrar el ángulo adecuado para contar esa historia y que se vuelva interesante. Si tú ves, no sé, a tus abuelitos tal vez tienen 70, 80 años y ellos pues todo el día están en su casa y todo el día están conviviendo y se levantan, desayunan, se ponen a ver la tele, luego en la hora de la comida salen a comer y luego se ponen a ver la tele otro rato y luego van y regan las plantas y hacen otras cosas que si tú lo estás escuchando como te lo estoy contando puede que no sea tan interesante, pero pues si recuerdas, no sé, esta película de Up, o sea, la primera parte de la película donde estamos viendo la convivencia de cuando ya son viejitos, spoiler, antes de que la señora, la esposa del personaje muera. Es una historia muy entrañable, muy bonita, muy interesante. Entonces ahí es donde vamos a nosotros ser el ojo o vamos a poner la lupa en la parte interesante de la vida de las personas. Regresando al ejemplo de los abuelitos, regresando al ejemplo de los abuelitos, pues vamos a ver que si tú cuentas no sé, cómo después de 60 años de casados, los dos abuelitos siguen levantándose juntos, siguen desayunando juntos y siguen haciendo pequeñas cositas que a nosotros como espectadores nos van dando poco a poco esa empatía con los personajes y los vemos cómo se siguen después de 60 años, se siguen viendo y de pronto tienen un inconveniente porque todas las personas tenemos discusiones. Entonces, a pesar de que ellos llevan 60 años juntos, todavía tienen encuentros y todavía se sientan y lo platican y todavía
trabajan para que estén bien y ya al final, cuando ya arreglaron todo, bueno, ya se van a comer, y en la comida cómo se ayudan para que uno corta la verdura mientras la otra está en la estufa, uno sirve los platos mientras el otro hace otra cosa, y luego llega el nieto y se ponen a comer los tres y empiezan a platicar y empiezan tal vez en ese momento, en la historia que estamos contando, estamos estableciendo, están hablando ellos de una historia o de una plática que tienen todos los días, porque viven juntos, conviven juntos, se ven todo el día, y es la misma plática que tienen todos, pero ahora como está el nieto, hay algo que rompe esa dinámica y tenemos una situación mucho más interesante de la que pudieron haber tenido ellos en cualquier otro día. Aquí es donde nosotros, por eso les digo, cualquier historia es una buena historia. Ahora, hay muchas cosas o consejos que yo les puedo dar para desarrollar estas historias o encontrar estas historias que a ustedes les van a interesar y les van a ayudar a que empiecen a trabajarlas. Y también para ser un buen director de cine, ¿no? Así que vamos con estos consejos. El primer consejo que les voy a dar para ser un buen director de cine es que estudien cine. Esto pareciera lo más obvio, pero no lo es. Y justo le pongo un asterisco a estudia cine por la siguiente razón. Estudia cine lo vamos a hablar nosotros en el concepto general. No vamos a hablar de estudia una carrera de cine o estudia tu especialidad en cine ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tienes que aprender las bases del cine. Tienes que aprender el lenguaje. El cine o la cinematografía es un lenguaje, y como todo lenguaje tienes que aprender a hablarlo, tienes que saber cuáles son las letras, cuáles son las palabras, cómo armar una frase, cómo se conjugan las palabras entre sí. O sea, cómo vas a utilizar tú los planos, cómo vas a utilizar el audio, cómo vas a utilizar los movimientos de cámara, cómo vas a utilizar la iluminación, cómo los personajes, cómo van a afrontar un problema que tienen y cómo lo van a superar, cómo un personaje va a ayudar al protagónico a que logre el objetivo que le hemos planteado en la historia, cómo vamos a presentar nuestros personajes al inicio de la película. Todo ese tipo de bases, que eso lo puedes adquirir desde la universidad, en una escuela de cine, en libros, en YouTube. Ahorita afortunadamente tenemos muchas opciones, incluyendo Icaro Academy, para aprender o estudiar cine. No estamos hablando de una carrera, porque pues ya estudiar una carrera en cine es complicado, es difícil tener el acceso, y aparte la ventaja que tenemos en el momento en el que vivimos es que la información ya está allá afuera. Nada más es que tú quieras encontrarla, la buscas. Estamos a una googleada de distancia de saber cuáles son los planos, de saber cómo crear un personaje, de saber cómo estructurar una historia, de entender la estructura aristotélica, los 22 pasos de Truby, el viaje del héroe. Ya tenemos el acceso a la información actualmente, y obviamente estudiar en una universidad de cine te da muchas ventajas que no te da otro tipo de formación, pero al fin de cuentas lo que tú aprendas no lo vas a terminar de entender hasta que lo practiques. Entonces, lo que yo te recomiendo es que si tienes estas ganas de dedicarte al cine, de aprender cine, es que te pongas a investigar, te pongas a escribir, te pongas a hacer tus proyectos y empieces poco a poco a entender cómo funciona este lenguaje, y cada vez que tú hagas un proyecto nuevo va a ir siendo mejor que el anterior, ¿no? Entonces aquí empezamos con esto. Tienes que aprender cómo funciona el lenguaje cinematográfico, cómo funciona el cine, cómo vas a contar una historia. Y bueno, esto si gustas, en Icaro Academy te podemos ayudar. Ahí en nuestra página y en nuestro blog hay mucho contenido sobre realización de cine. Ahí puedes tener todas las bases, y pues aparte de nuestra comunidad en la que nos podemos entre todos ayudar si tienes cualquier duda sobre realización cinematográfica. Entonces el primer paso es ese: tienes que estudiar cine para ser un buen director. Si tú no estudias cine, pues no vas a saber cómo hacer una película, ¿no? Y si tú no aprendes a navegar un barco, pues no vas a saber cómo llegar al otro lado de la ruta, ¿no? Es lo mismo.
También es importante que inicies con lo que tienes. Aquí muchos también es otro problema al que nos enfrentamos cuando empezamos, y es que nosotros queremos hacer una película que se gane un Oscar. Es lo primero que nosotros, así llegamos todos, ¿no? Queremos hacer una gran película y nuestra primera película va a ser la mejor película del mundo. Pero cuando tú vas empezando no tienes ni las herramientas ni los conocimientos para hacer esa gran película que tienes en tu cabeza. La recomendación más grande que te puedo dar es inicia con lo que tienes. Si tú tienes un celular, afortunadamente ahorita cualquier celular es mucho mejor cámara o tiene una mucho mejor cámara que hace 15 años. Antes, hace 15 años, si tú querías empezar a hacer una película, pues tenías una cámara de mini DV o una Handycam muy sencilla con una calidad muy fea, que bueno, te ayudaba a practicar y a empezar y a moverle, pero pues no te daba una calidad propia para ponerle en un proyector en una pantalla. Ahorita tenemos la gran ventaja de que cualquier teléfono o smartphone tiene una muy buena cámara con la que tú puedes empezar, ¿no? No digo que esa vaya a ser la película que mandes a festivales, o tal vez sí puede serlo, pero pues tienes lo mínimo, ya tienes lo mínimo necesario, ¿no? Ya tienes la cámara con la que puedes empezar a grabar tu película o la película que quieras hacer, ¿no? Entonces también otra cosa es que no pienses, o no, tú cuando escribas tu primer guión, piensa en cuáles son las herramientas que tienes. O sea, si tú tienes, no sé, tus papás tienen una casa en un rancho, ¿no? Entonces tal vez puedes contar una historia que suceda en esa casa. O un amigo tuyo tiene un carro y ese carro lo puedes utilizar para una historia. O en la casa de tus papás o en tu casa puedes contar una historia que ahí suceda, que en el cuarto sucedan unas cosas, que sean dos personajes, que sean dos amigos tuyos que ellos les gustan actuar o saben actuar, y ellos dos pueden hacer los personajes de tu película. Con la iluminación tengo ahí unos focos, o armo una rejilla de focos, o me compro unas balastras y con eso ilumino. Le pido ayuda a un amigo que hace música o que le guste la música para que me ayude a grabar, que tenga más nociones del audio. Un amigo que toma fotos, que él sea mi director de foto. Y así nos vamos con todo lo que tenemos, con todo lo que nos rodea, podamos hacer una película. No importa aquí al inicio, no importa si vamos a terminar con una película digna de un premio en un festival, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a terminar con una película que nosotros hicimos. Nuestra primera película. Una vez que nosotros terminemos nuestra primera película, la podemos observar, podemos entender qué problemas tuvimos o qué problemas tiene la película y por qué tiene esos problemas y cómo en un segundo proyecto lo podemos arreglar. ¿Okay? Y así conforme vayamos avanzando hacemos el segundo, y el segundo va a ser mejor que el primero, y el tercero va a ser mejor que el segundo, y el cuarto va a ser mejor que el tercero, y así sucesivamente. Con la práctica vamos a ir contando cada vez mejores historias, y también nosotros vamos a ser mejores directores, porque nosotros al principio en nuestro primer proyecto no sabemos bien cómo coordinar a 10 personas o 5 personas, no sabemos bien cómo decirle al actor, oye, necesito que en esta parte de la escena tú reacciones de tal manera. Y muchas veces los actores, cada actor tiene una manera diferente de cómo asimila las cosas de su personaje, y bueno, tú como director tienes que entender cómo el actor trabaja para tú hablarle en su idioma. Y eso, pues con la práctica también vas a ir entendiendo cómo funciona cada parte, ¿no? Entonces aquí es empezar con lo que tienes, porque lo que queremos es empezar, y una vez sobre la marcha vamos cada vez mejorando ciertos aspectos que tenemos en la manera en la que contamos nuestras historias, ¿va? El siguiente es que tienes que colaborar con proyectos de otros. Muchas veces, y algo que también te puedo recomendar, es que te reúnas. Actualmente hay muchas maneras, ya sea por Facebook o ciertas plataformas como la comunidad de Caro Academy, en la que de tu localidad puedes conectarte con gente que tiene el mismo interés que tú en hacer cine, y entre todos pueden hacer un pequeño crew, digamos, en el que hoy vamos a hacer mi guión y vamos a rodar mi película, y el siguiente proyecto ahora hacemos el guión de alguien más, y yo que en mi película fui director, ahora voy a ser director de sonido, y en el de alguien más voy a ser director de audio, y en el otro voy a hacer arte, y en el otro voy a ser
no sé, vestuario. Y así, de esa manera, al inicio lo ideal es que tú pases por todas las áreas, porque cuando tú hagas arte y tengas la experiencia de un director de arte y sepas cómo vestir una locación para que vaya de acuerdo con el personaje, con la historia que estás contando, bueno, cuando tú tengas esa experiencia y luego dirijas, cuando llegues con tu director de arte ya vas a tener nociones de cómo funciona ese departamento, cuáles son las necesidades que tiene un director de arte, y tus indicaciones hacia esa persona van a ser mucho más directas o mucho más adecuadas a las necesidades del proyecto. Entonces, si tú haces foto en algún proyecto o ya tienes ciertas nociones de foto, cuando llegues con tu director de foto y le diga, oye, es que en este momento, en esta parte vamos a hacer este emplazamiento y vamos a poner la cámara aquí y quiero que se vea acá, aquí ponle un backlight y vamos a adecuar esto, vamos a usar humo para hacer denso, para que cuando entre la luz por la ventana se vea, se dibuje el haz de luz, todo ese tipo de situaciones o de características o de herramientas que puedes utilizar a la hora de estar contando tu película te van a servir mucho si tú lo has practicado, si tú has estado en el lado de la cámara o en el lado del audio o en el lado del vestuario, etc. En todos los departamentos yo te recomiendo que al menos una vez con tus amigos digas, yo ahora quiero ser gaffer, ¿no? Como el coordinador de eléctricos de la producción. Entonces, todo lo que tenga que ver con electricidad, yo lo voy a resolver. Y de pronto llegamos a la locación y pues la corriente no es suficiente, entonces nos tenemos que colgar del poste o tenemos que traer una planta y las plantas funcionan de tal manera y hay que conectar aquí y hay que tenerle suficiente gasolina para la planta o las necesidades que vaya teniendo ese proyecto, ¿no? Conforme tú vayas aprendiendo cada vez más de todos los departamentos, incluso cuando tú escribas una nueva historia, podrás tener esas nociones y ya sabrás desde el guión cómo se van a resolver al momento de estar en el rodaje. Eso te va a dar a ti una ventaja por cualquier otra persona que solo ha sido director, ¿ok? Por ejemplo, si tú has producido, si alguna vez has hecho producción, cuando escribes, tú ya estás pensando, a ver, si yo solo tengo 5,000 pesos para hacer mi guión, para hacer mi película o mi corto, entonces no voy a poner que quiero un Camaro, porque la renta del Camaro, a menos que un amigo mío tenga uno, la renta del Camaro me va a costar mucho más del presupuesto que tengo. Entonces esos 5,000 pesos los voy a utilizar solo para ciertas cosas que yo ya sé que son gastos necesarios, y lo demás, la historia la voy a contar con solo esos recursos, ¿no? Tengo un actor o dos actores, tengo tal cámara que conseguí y el dinero o el presupuesto lo vamos a gastar en comidas, lo vamos a gastar en transporte, lo vamos a gastar en gasolina y se va a rentar un lente que quiero, porque pues, me interesa que mi película se grabe con ojo de pez, entonces el lente hay que rentarlo porque nadie lo tiene, se lo ponemos a la cámara y los demás, pues entre todos nos estamos ayudando, y así como el fotógrafo me está ayudando a mí en mi corto, yo le voy a ayudar en el suyo, ¿no? Y así vamos a empezar a nuestros primeros proyectos. Obviamente no se trata de que esto sea el estilo de vida de siempre, o sea, cuando estés haciendo ya proyectos más grandes y ya cuando seas un profesional del cine, pues obviamente ya no estamos hablando de que tú le vas a hacer el paro a alguien o el favor a alguien y esa otra persona te lo va a hacer a ti, sino ya ahí obviamente tendría que haber mejor presupuesto, mejores condiciones y demás, pero no nos preocupemos de eso porque eso va a llegar después. Ahorita lo que estamos hablando es de los inicios o de tus inicios, ¿ok? Entonces, eso es otra recomendación que te doy. Aquí hay un tercer consejo, bueno, ya no sé en qué número vamos, pero un nuevo consejo que es: encuentra a un mentor. Es muy importante que no empieces solo, ¿no? No empieces que tú agarres tu cámara y le piques. Es una buena manera de empezar, pero si tú quieres llegar más rápido a dominar el lenguaje y a dominar la manera en la que empiezas a contar historias, es que tengas a alguien que te ayude. Cuando yo empecé a saber o a querer entender de cómo funcionaba el cine, pues fue hace buen rato, ya ni siquiera había Facebook.
Entonces lo que yo hice fue preguntar en todos lados quién hace cine, me consiguieron o me dieron el contacto de alguien que así igual que yo estaba como empezando en sus primeros proyectos, estaban queriendo hacer una serie web. Entonces, bueno, no era web, era una serie que le iban a vender a una televisora, pero era un proyecto pequeño en la que la mayoría de los involucrados era su primera serie, su primera producción un poquito más grande. O sea, ya era mucha gente que había hecho foto o videos de bodas o que había trabajado en televisión, pero no habían hecho una ficción, digamos, ¿no? Entonces yo cuando conseguí su contacto les escribí, les dije que les quería ayudar y me les pegué, básicamente, ¿no? Entonces yo les ayudaba a acomodar equipo, a conectar cosas, andaba para arriba y para abajo con ellos y de esa manera, o sea, primero yo tuve mi primer acercamiento a una producción y en segundo yo, como solo tenía que poner el equipo, o sea, yo montaba la cámara, conectaba las pilas y todo y ya era todo lo que yo hacía, me daba tiempo a mí, me daba la posibilidad o el privilegio incluso de ver al director trabajar, al director hablando con los actores, a los actores creando los personajes, al fotógrafo preparando el equipo, poniendo la cámara, moviéndose con la cámara, esa dinámica que había en el rodaje y eso es algo que también te ayuda mucho. Entonces si tú te acercas a alguien que ya sabe un poquito más que tú, no necesitas acercarte a Cuarón, que si tienes esa posibilidad adelante. Pero si tienes a alguien que sepa un poco más que tú, que te pueda guiar, pues esa es una gran idea y es algo que te va a ahorrar muchos tropiezos, porque esas personas que ya han experimentado lo que tú todavía no has hecho en la práctica, pues ya te van a orientar en los errores que ellos tuvieron para que tú no los cometas y eso te va a ayudar a ti a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Y obviamente, si necesitas o si te gustaría que aquí en Nicaragua Academy fuéramos tus mentores, eres bienvenido y puedes registrarte de manera gratuita a nuestra página y ahí tanto como asesorías como todo el contenido que tenemos para que aprendas a hacer cine podemos ayudarte en ese inicio y en tu camino como director de cine, ¿no? Otro, que este es el quinto consejo, ya me lo confirmaron, es que veas mucho cine. Aquí esto parece más que obvio, pero hay algo muy importante en esto. No solo vas a ver películas por verlas, ¿no? ¿Okay? No solo es ver cine porque pues a mí me dijeron que viera cine, entonces le voy a dar play a la película y ya, ¿no? Sino tienes que ver el cine con ojos de director de cine. Tienes que ver las películas y observar el guión, observar cómo los actores reencarnan o encarnan a los personajes, cómo el personaje resuelve los conflictos que tiene durante la historia, cómo el antagonista evita que el personaje principal logre ese objetivo, cómo usan la cámara, cómo usan los colores, cómo usan la iluminación. Si tú te fijas, hay ciertas películas que son muy oscuras en cuanto a colores o a tonalidades o iluminación. Hay otras películas que son muy brillantes, hay películas que son en blanco y negro. ¿Por qué son en blanco y negro? Hay películas que tienen cierta tonalidad o ciertos movimientos de cámara. Hay películas que están hechas con cámara en mano toda la película. Hay películas que están hechas en cámara sobre tripié toda la película. Y cuando veas todo eso, cuando veas como esos detalles o esos elementos que conforman la película, tú tienes que intentar entender por qué el director tomó esa decisión. Recuerda que todas las películas que ves son decisiones que tomó el director, son decisiones creativas que tomó el director. Entonces, si tú estás viendo La forma del agua, por ejemplo, ¿por qué el personaje se ve así? ¿Por qué los personajes se visten de esa manera? ¿No? Ahí ya es porque la historia está contada en una época en particular, en una localidad en particular, con una dinámica muy de esa película. Entonces, intenta entender, obviamente no vas a tener al director ahí a un lado para que él te diga, no, es que yo tomé esta decisión por tal cosa, pero sí vas a tú entender, muchas veces muy claro, por qué los directores tomaron estas decisiones, por qué la luz se ve así, por qué la cámara se mueve así, por qué los actores están así, por qué estamos viendo toda la escena y no estamos viendo solo al personaje, por qué estamos viendo que el personaje está bailando, pero solo estamos viendo los ojos del personaje dando vueltas y solo vemos los ojos, no vemos lo demás aunque sabemos que él esté bailando. ¿Por qué se toman esas decisiones? Es lo que tú tienes que intentar entender
cada vez que estás viendo una película, y tener un ojo crítico, un ojo analítico de esas decisiones detrás de las películas que estás viendo. Es muy importante. No solo veas una película pues, para pasar el rato, sino ahora tienes que ver las películas como manera, a modo de estudio, ¿no? Eso es muy importante, que cambies esa visión. Si tú no cambias esa visión, te estás perdiendo de muchas cosas, te estás perdiendo de mucha información que a ti te va a ayudar, porque si tú entiendes o llegas a entender cómo el director o por qué el director hizo que toda su película sea cámara en mano, si tú entiendes el porqué de esa decisión, pues tú, cuando hagas una película, tú podrás decir, recuerdo que este director tomó esta decisión en esta película y utilizó cámara en mano. Me gustaría generar esa misma sensación en la historia que estoy contando. Entonces, toda la película mía también va a ser en cámara en mano, o ciertas escenas que yo quiero que tengan esa sensación para el espectador, esas van a ser cámara en mano, ¿no? Entonces, eso es algo que tienes que tú ir viendo todo el tiempo con las películas, y no importa si es una película de Marvel, no importa si es una película de terror, no importa si es una película de un director, de autor con una temática muy densa, todas las películas hay decisiones de los directores detrás, ya sean decisiones comerciales. Por ejemplo, en Marvel muchas veces hay muchas decisiones que se toman con efectos o con intereses comerciales. También entender eso te va a ayudar a ti. Si en algún momento tú estás en un proyecto comercial, bueno, sabrás cómo o por qué tomar ciertas decisiones, ¿no? Otra cosa es que no solo debes consumir cine, también tienes que leer, también tienes que ver arte, arquitectura, música, etc. Aquí hay una premisa que todo sirve, ¿no? Hay muchos momentos muy icónicos en la historia del cine, escenas muy icónicas de la historia del cine, que son representaciones de cuadros del Renacimiento o cuadros de tal pintor. O hay paisajes que asimilan a ciertos cuadros muy particulares, ciertos paisajes muy particulares de la historia del arte. O hay ciertos momentos o ciertos fondos musicales de varias escenas que se basan en películas, en canciones muy icónicas de la historia de la música. Por eso es tan importante que nosotros constantemente estemos consumiendo información de todo tipo. No cerrarnos solo a ver cine, porque el cine no se hace de solo ver cine. El cine se hace de conjuntar toda la información que tú tienes y enfocarla hacia un mensaje que tienes que transmitirle al espectador. Y todas esas herramientas las vas a utilizar para que el mensaje que tú le quieres transmitir al espectador quede muy claro para él, ¿no? Entonces, hay veces que vamos a utilizar, no sé, en algún proyecto que yo hice de un cortometraje, yo me basé mucho en la pintura de Caravaggio para crear la ambientación y la iluminación. Intenté encontrar cómo Caravaggio utilizaba la luz en sus pinturas, y así intenté fotografiar la película. Entonces, son ciertas cosas que tú, entre más sepas y entre más información le eches a tu cabeza, más herramientas vas a tener a la hora de estar tomando las decisiones. Así que no solo vea cine, sino ve cine, arte, películas, series, programas, escucha podcasts, lee libros, lee opiniones, lee blogs, lee artículos, investiga de cualquier tema. La gran ventaja, como te decía al inicio de esta clase, es que estamos a una googleada de cualquier cosa. Entonces, si tú entre más información le eches a tu cabeza, más información y más herramientas vas a tener para contar tu película, ¿va? Díganme en los comentarios si hasta aquí vamos bien, si me están escuchando bien, si les está pareciendo interesante. Si tienen dudas, ya saben, las escriben y al final las vamos a retomar para que pues, no se vayan no se vayan con dudas ni con nada ahí pendiente, ¿vale? Otra cosa es que le pongan mucha atención a todo. Aquí cuando digo todo es a todo, ¿no? Como les decía en un ejemplo, si ustedes salen a la calle, hay muchas historias alrededor. Entonces, cada vez que ustedes vayan a un parque, cada vez que ustedes conozcan a una persona nueva, cada vez que ustedes compren algo en el Oxxo, pónganle atención a todo lo que está a su alrededor. Cómo se comunica la gente, cómo se comporta, por qué lo hacen, cómo caminan, cómo se mueven, cuáles ademanes utilizan. Hay mucha gente, sabemos que cuando estamos agüitados
bajamos la cabeza, la agachamos, levantamos los hombros, caminamos arrastrando los pies, todo ese tipo de cosas de los comportamientos humanos, nosotros como directores los tenemos que tener muy claros porque nosotros vamos a crear un universo parecido al nuestro que se va a comportar como se comporta el universo de nosotros. A pesar de que, no, de que sea algo ficticio y no sea algo que está sucediendo realmente, nosotros tenemos que representarlo de la manera más fidedigna posible, porque el espectador está muy acostumbrado a ver mucho, a ver muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que ir un paso delante del espectador. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona se enoja, se comporta de cierta manera, tiene ciertos movimientos, tiene ciertas reacciones. Cuando una persona está triste, tiene ciertas reacciones. Cuando dos personas que no se conocen se ven por primera vez y tienen que tener una plática, a veces es muy incómoda, a veces no sabemos cómo o quién va a empezar a hablar o qué es lo que van a decir. Todo ese tipo de cosas es muy importante que ustedes constantemente estén observando absolutamente todo, el por qué pasa, el qué es lo que pasa cuando yo hago cierto movimiento, qué es lo que pasa con lo demás, o cómo se mueven las cosas en nuestra realidad, ¿no? Sí es muy, muy importante que seamos lo más observadores posibles. Les puedo recomendar un ejercicio que a mí me ha servido mucho, es que yo muchas veces me voy a un parque, me siento en una banca y nomás me pongo a observar a la gente que está alrededor y empiezo a intentar llenar los huecos, ¿no? Yo puedo ver que una persona va caminando rápido con un maletín y solo lo veo caminar, ¿no? Esa persona en ese momento se vuelve mi personaje y le empiezo a dar yo la información, ¿no? ¿De dónde viene esa persona? ¿Por qué viene caminando tan rápido? ¿Qué es lo que trae en el maletín? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo se está sintiendo? O si veo a una pareja platicando, esa pareja, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué se están, si están discutiendo? ¿De qué están discutiendo? Si el chico se levanta, ¿por qué se levantó? ¿Cuáles las emociones que están viviendo ahí? O sea, sí tienen que tener un poco de psicólogos y un poco de muchas otras disciplinas, pero es parte de los procesos que tenemos como directores. Esto es porque nosotros, les repito, vamos a representar una realidad y esa realidad tiene que ser verosímil, la tiene que creer el espectador. Y la mejor manera de nosotros poder representar una realidad es tener muy claro cómo funciona nuestra realidad. ¿Ok? Otra es que vivas todo tipo de experiencias. Esta la voy a juntar con la premisa anterior de que las historias están en todos lados. Entonces, entre más experiencias vivas de cualquier tipo, practica un deporte nuevo que nunca has pensado o nunca pensarías que lo vas a practicar. Juega un juego que nunca había o que acabas de conocer. Conoce a personas que tú jamás, o si te hubieras detenido a pensarlo, jamás los hubieras conocido. Entra a ese lugar al que nunca has entrado. Cruza una calle que nunca has cruzado o vete por una ruta que nunca te has ido y observa todo lo que hay en ese lugar. Llega y platica con alguien cuando vas a la tienda, platica con la persona en la tienda, qué tiene esa persona para darte. Con esto no significa que tú vas a estar haciendo la historia del cajero del Oxxo, la historia de la persona que vende tamales, la historia de la persona que cruza la cuadra, sino todas tus experiencias las vas a ir echando a un archivo que te van a ir sirviendo cuando estés escribiendo historias. Si tu personaje tiene un problema y no sabes cómo resolverlo, de pronto al estar pensando te vas a acordar de lo que te dijo el cajero del Oxxo aquella vez y pum, ahí encuentras esa respuesta. Todo ese tipo de cosas tú tienes que estar constantemente activo y moviéndote y estando de observador en todos lados, ¿no? No te quedes encerrado en tu casa sin hablar con nadie y pensando que así vas a entender el mundo, porque el mundo, la única manera de entenderlo es ir a conocerlo. Y entre más tú conozcas ese mundo, más herramientas vas a tener para poder representarlo. Eso también es súper importante, ¿no? Y es algo que se los recomiendo muchísimo, que se lo tatúen, vivan todo lo que puedan, porque esas son herramientas o incluso historias. Tal vez en algún momento te puede pasar algo que eso puede ser una historia para un cortometraje o para una película. Entonces no te cierres, tú sal, haz cosas nuevas, conoce gente nueva,
experimenta cosas que nunca habías hecho y analiza cómo te sientes y cómo ves tu alrededor o cómo ha cambiado todo eso a partir de que tú empiezas a tener ese tipo de experiencias. Otra, y eso te lo va a dar conforme tú vayas avanzando en tu capacitación, digamos, o en tu camino, tanto como en experiencias, prácticas, como con todo lo que lees y ves, es que desarrolles un criterio propio. Tú tienes que, por ti mismo, de tomar las decisiones. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros estamos escuchando la opinión de alguien, escuchando un podcast de alguien o lo que quiera que consumamos. Y muchas veces cuando pensamos en ese tema del que estaban hablando, repetimos lo que la persona dijo y creemos que esa es la verdad. Y realmente no, realmente lo que tenemos que hacer es, está bien, agarramos la opinión de alguien, incluso si es un director, o sea, incluso lo que yo te estoy diciendo, yo no tengo la verdad absoluta. Entonces lo que yo te estoy diciendo, tú lo tienes que analizar y ver si yo tengo la razón o no tengo la razón, pero tú lo tienes que definir por ti mismo. Eso tienes que ir creando tu propio criterio, creando tu propia idea de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo son mejores las cosas y cómo no. Por eso al inicio yo te decía, cuál es la historia que solo tú puedes contar. Y cuando desarrolles un criterio, tú vas a tener la visión para contar esa historia de la manera en la que solo tú vas a contar esa historia. ¿Okay? Otro que también es muy importante es que analices tus errores. Tienes que analizar cada error que tú tienes. Lo tienes que revisar el por qué sucedió. Muchas veces hacemos un proyecto, un corto, una historia, lo que sea, y no nos gustó algo. Entonces entender por qué no nos gustó, cómo lo pudimos hacer mejor, en qué parte nos falló. Muchas veces tenemos problemas en el rodaje que no pensamos en la preproducción que nos iban a pasar. Entonces, como no pensamos en la preproducción, nos enfrentamos en el rodaje. Ahora que ya supimos que ese error fue porque no hubo el suficiente tiempo en la preproducción, pues entonces al siguiente proyecto le designas un poco más de tiempo a la preproducción, empiezas a retomar ese tipo de errores que tuviste para poder evitarlos. O si tú al final terminas tu corto y la historia no se cuenta como tú querías y la tienes que empezar a jugar en el montaje para que se cuente una historia lo más lógica posible o lo mejor posible. Bueno, ¿por qué terminamos nosotros si escribimos el guión y así como escribimos el guión hicimos el rodaje? ¿Por qué ahora que estamos frente al programa para editar, por qué no se está contando la película? Entonces tienes que analizar siempre que tengas un error, por qué pasó, para evitarlo en momentos o en proyectos posteriores, ¿no? Eso es algo que todo el tiempo tienes que estar haciendo. Todos los directores, Cuarón sigue cometiendo errores y sigue evolucionando como director. Guillermo del Toro sigue cometiendo errores y sigue evolucionando como director. Todos los directores siguen cometiendo errores y siguen evolucionando como directores, y es algo que nosotros también tenemos que hacer, y como cualquier profesional, ir avanzando y mejorando conforme vamos realizando cada vez más proyectos. Otra cosa con este anterior es que siempre vamos a tener errores. También es eso, es imposible ser un director perfecto. Algo que también es muy interesante de esta profesión es que justo no somos perfectos, y de muchos errores suceden cosas que no esperábamos y que mejoran la manera en la que terminamos la película, ¿no? Por ejemplo, esta escena tan icónica de Star Wars donde está Han Solo con Leia, y Leia le dice te amo y Han Solo le dice yo sé. Bueno, en el guión era otro diálogo completamente diferente. Creo que él también le decía yo también. Y ese que se pudo haber tomado como un error en el momento, al final en el corte fue lo que quedó y fue lo que hizo un diálogo muy icónico de la historia. Y bueno, esos errores son, al ser esta una profesión muy creativa, esos errores son tesoros que si nosotros sabemos aprovecharlos, porque los estamos analizando constantemente, vamos a poder hacer que nuestra película tenga un mejor resultado. Otro es que respetes tu visión, pero no olvides al espectador. El cine es una conversación, y así es como
a mí me gusta verlo y me gustaría que tú que estás viendo esta clase también lo veas así, porque nosotros hacemos una película y contamos una historia, pero nosotros no estamos haciendo una película para nosotros verla, sino para que la vea un espectador, para que la vea la mayor cantidad de gente posible, incluso. Entonces nosotros tenemos que pensar cuando estamos haciendo la película que va a haber una persona del otro lado recibiendo esa información. Entonces, no intentes tú ser, es que yo soy el director y yo soy el creativo y yo soy el artista y voy a hacer mi película y voy a poner aquí un muñeco porque este muñeco era mi peluche cuando yo era niño, entonces eso a mí me transmite y no sé qué. Intentemos, no te estoy diciendo que no lo hagas, solo que si vas a hacer esto, entiendas que va a haber una persona que no tuvo ese peluche cuando era niño y que probablemente no capte ese mensaje que tú sí vas a captar. Entonces muchas veces ese tipo de elementos distraen al espectador de lo que realmente es importante para el espectador, que es la historia que estamos contando. Entonces hay que tener muy claro y ser muy inteligentes a la hora de querer meter cosas, porque nosotros como directores y como responsables creativos también tenemos el derecho de dejarnos ir como artistas y mostrar de una manera muy creativa lo que queremos, pero siempre y cuando sea en función de la historia y en función de la experiencia del espectador, ¿ok? Recuerda que el cine es una conversación y la respuesta a ese mensaje que tú das la tiene el espectador de regreso, ¿ok? Entonces también conforme tú le estás contando algo, el espectador está reaccionando y está teniendo una respuesta de regresa y tú tienes que estar muy atento a cuál tú quieres que sea esa respuesta de regreso. ¿Vale? Otro también que ya es como algo que me gustaría que les quedara claro es que, como les comentaba, muchos entramos en esto como, es que yo quiero ganarme un Oscar, yo quiero hacer esto, yo quiero estar en un festival. Aquí no se trata de premios, no se trata de fama, sino se trata de historias, ¿no? Obviamente es muy bonito que te den un premio, me imagino que se ha de sentir increíble que te den un Oscar, pero no estamos haciendo películas por eso, no estamos haciendo películas porque nos van a dar un premio, un reconocimiento. Estamos haciendo películas porque tenemos una necesidad de contar una historia o de contar historias. De que tú en algún momento imaginaste una idea o tuviste una idea y estás haciendo todo lo necesario para ver reflejada en una pantalla esa idea. De eso se trata esta profesión, de eso se trata este camino y eso es lo primero que tú tienes que tener muy claro. Lo demás es secundario, lo demás claro que ayuda, claro que está chilo, claro que se siente bien, pero nuestro objetivo siempre van a ser las historias y las experiencias que esas historias les dan al espectador, ¿ok? Esto también pues es algo que muchas veces se nos olvida, muchas veces caemos en ese tipo de errores en los que nos clavamos más con, con los efectos secundarios, digamos, que con las historias o lo que estamos haciendo, ¿no? Yo recuerdo en algún momento, alguna vez le pregunté a algún amigo que ya estaba haciendo sus cortos, en cómo inscribía un corto a un festival. Yo todavía no había rodado mi corto y su respuesta fue, tú primero haz tu corto y después averiguas. Y es la misma que yo te digo, ustedes cuenten sus historias y una vez que ya las cuenten, lo demás va a venir, ¿ok? Un elemento muy importante o característica que es muy importante que tenga un director es que tenga paciencia, porque pues hacer un corto o hacer un largo o hacer una historia de ficción es un proceso muy largo, que toma mucho tiempo porque hay que escribir el guión, hay que hacer el desarrollo de ese guión para ver cómo lo vas a contar en la película, luego hay que hacer una preproducción, ya que hacemos esa preproducción hay que hacer un rodaje que puede durar un fin de semana, puede durar 5 semanas, y luego hay que editarlo y ya que lo editamos tenemos que terminarlo y tener nuestra película hecha. No es algo como muchas otras disciplinas como la música, por ejemplo. Yo tengo una idea de una música, de una canción, perdón, agarro una guitarra, empiezo a tocar y empiezo a cantarla, saco la canción y mi canción ya está terminada. No estoy diciendo que sea fácil hacer una canción, pero
sí puede ser así de práctico, digamos. En el cine no, porque no es algo que nosotros vamos a hacer solos, es un trabajo en equipo, necesitamos de más gente, de coordinar más cosas, de definir más cosas, de ponerle atención a muchos pasitos que vamos a ir dando. Y la paciencia es algo muy importante, porque si no tenemos paciencia, no vamos a poder terminar nuestros proyectos, nos vamos a desesperar, lo vamos a dejar. Y la paciencia, o sea, tal vez si tú dices, no, es que yo no tengo paciencia, la paciencia se desarrolla. Yo también pensaba que no tenía paciencia, y la paciencia se desarrolla. Tú solo ponte atención a la etapa en la que vas. Si estás haciendo el guión, enfócate en el guión. No pienses en la pre, no pienses en el desarrollo, piensa en el guión. Ya que termines el guión, desarrolla esa idea. ¿Cómo vas a trasladar el papel, o sea, el texto del papel a la pantalla? Y enfócate en eso. Ya cuando estemos en la preproducción, haciendo casting, hablando con el fotógrafo, enfoquémonos en eso. Ya que estamos en el rodaje, enfoquémonos en el rodaje. Y cuando estemos en la post, enfoquémonos en la post. No pensemos en que todavía tenemos que hacer cosas, que todavía faltan 6 meses para rodar, o que todavía falta mucho para terminar la película. No pensemos en eso, pensemos en que es un proceso y que hay que disfrutar ese proceso, ¿vale? Y junto con lo de la paciencia, es muy importante que tengan en cuenta que el cine es una carrera de resistencia y no de velocidad. En alguna vez una persona me dijo que el cine es para viejos, ¿no? No estoy tan de acuerdo, pero en el sentido tiene mucha razón, porque ahorita, por ejemplo, podemos ver los directores que son los directores o los grandes directores actualmente. Esos grandes directores no tienen 20 años. Esos grandes directores no acaban de salir de la carrera. Esos grandes directores no están haciendo su primer película. La carrera del director es una carrera que es un estilo de vida, digamos, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos avanzando, conforme nosotros vamos contando historias, practicando, haciendo un proyecto, haciendo otro, mejorando, analizando nuestros errores y mejorando para no tener esos errores en nuestros siguientes proyectos. Cuando vamos poco a poco, vamos a poder llegar a donde están esos grandes directores que tienen ahorita, que 60 años. Clint Eastwood está haciendo su última película hasta ahora con casi 70 años. Tenemos que tener claro que no hay que desesperarnos. Hay mucha gente que está haciendo su primera película a los 20 años y es una buena película, pero ese director todavía no está terminado. Muy probablemente ese director, cuando haga su quinta película, va a ser una película mucho mejor si esa persona sigue en ese camino de mejora continua. Y nosotros, si vamos empezando a los 30, si vamos empezando a los 40, si vamos empezando a los 50, es nuestra carrera, es nuestro propio camino. Entonces nosotros lo que nos tenemos que enfocar es que lo que nosotros vayamos haciendo, lo vayamos haciendo cada vez mejor, y que es un proceso de que no, cuando tú termines tu primer corto, te puedo asegurar que no vas a decir, ya no quiero hacer un segundo corto, sino vas a querer hacer el segundo, y cuando hagas el segundo vas a querer hacer el tercero, y cuando hagas el tercero vas a querer hacer el cuarto, y cuando hagas el cuarto vas a querer hacer la película, cuando hagas la película vas a querer hacer la otra película, y así nos vamos a ir avanzando conforme nosotros vayamos mejorando poco a poco. Eventualmente vamos a ir mejorando como directores, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Una película no se hace en un día, se hace en mínimo 2 años aproximadamente. Entonces ya desde ahí tenemos que entender que si nos estamos dedicando a esto es porque le vamos a dedicar bastante tiempo, y esto es justo lo mejor de todo. Dedicarnos por toda nuestra vida a hacer películas, a contar historias, es la cosa más interesante y divertida que yo al menos he hecho, ¿no? Y pues justo otra cosa que les quería comentar es que si ustedes vieron Roma de Cuarón, si Roma hubiera sido la primera película de Cuarón no hubiera sido el director que es ahora, ¿no? O el cineasta que es ahora. ¿Por qué? Porque Cuarón hizo una película que es profundamente personal, con un lenguaje diferente a otras películas. Es un poco más lento, el guión es mucho más plano, digamos, o sea, no suceden tantas cosas, no tiene una estructura común el guión que él contó. Y ahorita nosotros podemos juzgar la película de Cuarón
tomando en cuenta el respeto que se ha ganado Cuarón y todo el trabajo que tiene anterior. Obviamente ahora, si ustedes ven Roma de Cuarón, tal vez no les guste o no les atraiga tanto la manera en la que lo narró, pero puedes entender que él, después de, creo, 8 películas, ya tiene una visión más de artista que de cineasta. Pero si él hubiera hecho Roma, probablemente todo el mundo, si hubiera sido su primera película, todo el mundo le hubiera dicho es que pues tú vas por otro lado y vas más por el cine de autor y vas más por festivales y vas más por este nicho de cine que pocos ven. Lo que hizo Cuarón fue hacer películas mucho más universales y conforme él ganó un lugar como director, pudo hacer sus películas más autorales. Entonces también eso es algo que tenemos que tener claro nosotros. Yo les recomiendo, no es algo que lo tomen como una realidad, yo les recomiendo que empecemos a hacer películas más universales, que puedan llegar a un público más amplio, que ustedes también los reten de alguna otra manera, técnicamente, prácticamente, que ustedes entiendan bien cómo se hace una película, cómo funcionan todos los elementos que involucran en la realización de una película, y ya cuando tengamos la suficiente experiencia y el suficiente nivel, podamos hacer una película que ya sea mucho más autoral o mucho más personal. Que las películas siempre son personales del director, ¿sí? Eso es una realidad, pero bueno, el enfoque y la historia y el lenguaje que sea todavía mucho más personal, como en el caso de Cuarón, que hizo Roma. Si Cuarón hubiera hecho Harry Potter antes de haber hecho Roma, probablemente no hubiera hecho Harry Potter después de haber hecho Roma, ¿okay? Vean otras carreras de directores que empezaron a hacer cine de autor, se han mantenido haciendo cine de autor, que no está mal, solo que pues ellos difícilmente pudieran hacer proyectos mucho más ambiciosos o en otros contextos, ¿no? Cuarón y los tres amigos, digamos, pudieron irse a otro lugar, a Estados Unidos, a Hollywood, a hacer otro tipo de cine, justo porque sus películas eran universales desde sus inicios, y ahora vemos a los tres haciendo películas muy personales, ¿ok? Entonces, eso es parte del proceso y de la carrera de un cineasta. Y uno de los consejos más importantes, y ya casi para cerrar, es que tienes que practicar, practicar y practicar. Se los he repetido varias veces en esta clase. Hemos hablado de varias cosillas, pero si ustedes no practican, si ustedes no escriben guiones, si ustedes no filman, si ustedes no editan, si ustedes no repiten y repiten y repiten ese proceso, no van a poder ser un buen director de cine. La práctica, como todo el lenguaje, si ustedes aprenden inglés, tienen que hablar inglés. Si ustedes quieren hacer cine y hacer buen cine, tienen que hacer cine constantemente para entender, para aprender, para practicar y para mejorar como directores de cine. Y bueno, esos son los primeros pasos que tienen que dar. Más que pasos, son consejos, pero espero que esta clase les haya ayudado mucho y les haya abierto el panorama hacia lo que les espera dedicándose al cine y a la producción en general, a contar historias, ya sean por medio de cortos, de largos, de videoclips, de spots, de lo que sea que hagan de manera audiovisual. Pero pues creo que este es el primer paso, la primera etapa que ustedes deberían de tener muy clara, para ahora sí empaparse de todo lo técnico, empaparse de la manera en la que van a escribir y contar sus historias. Y aprovechando el tiempo que me dieron, me gustaría platicarles, aparte de unas cositas que tenemos en Nicaragua Academy, que les van a ayudar muchísimo si ustedes quieren aprender a ser un director de cine, ¿no? Ya hablamos, todos los que están aquí, estoy seguro que están muy interesados en hacer sus proyectos, contar sus historias, y en Nicaragua Academy nos interesa mucho que ustedes sean parte de eso, que ustedes, al igual que nosotros, que amamos el cine, pues sean parte de los contadores de historias. Y estamos abriendo un programa de cursos, es algo diferente a lo que habíamos hecho anterior, porque habíamos hecho varios cursos, tanto presenciales como en línea, pero ahora lo que estamos haciendo es
un servicio o una capacitación continua, digamos, que ustedes por medio de una suscripción mensual van a poder tener acceso a todos los cursos que nosotros tengamos dentro de la plataforma. Ahorita ya hay cursos disponibles, tenemos cursos, el curso de introducción a la realización cinematográfica, que este es el Cine for Dummies, digamos, el 101. Y en este curso ustedes van a aprender a contar una historia y a cómo transformar esa historia en papel a la pantalla. Aquí les explico todo el proceso de cómo se escribe una historia, cómo esa historia se preproduce, en la preproducción, qué es los elementos que intervienen, qué es lo que ustedes tienen que hacer para llevar a un rodaje ese guión, qué es lo que sucede en el rodaje, cuáles son los elementos o las personas involucradas en un rodaje, qué es lo que hace cada quien. Ahorita les expliqué lo que hace un director, pero acá les explico qué es lo que hace un fotógrafo, qué es lo que hace el de arte, qué es lo que hace el productor. Y después, ya que tenemos filmado ese corto, cómo ustedes lo van a postproducir, qué es lo que van a hacer para contar la historia y que se cuente como ustedes lo pensaban, ¿no? Les comenté hace rato que a veces escribimos el guión, lo filmamos, pero cuando lo estamos editando no tenemos o no se cuenta la historia como queríamos. Bueno, aquí yo les explico cómo podemos lograr que ese guión se cuente al final como buscábamos, ¿no? También tenemos disponible el curso de introducción a la producción audiovisual. Este curso te va a ayudar a producir un proyecto audiovisual. Si ustedes quieren, la figura del productor es la persona que administra y quien hace realidad el proyecto, ¿no? Es el que se encarga de lo económico, de lo administrativo, de que todo mundo en el rodaje tenga todas las herramientas que necesita para hacer su trabajo en la filmación, y el productor es la persona que se encarga de que eso suceda, es el que está haciendo que las cosas pasen, ¿no? Es el que le dice al director, ¿sabes qué, director? No podemos estacionar en la calle el helicóptero porque no hay el presupuesto, pero podemos hacer otra cosa que funciona también para la historia que estás contando. Ese es el productor, y en este curso de introducción a la producción audiovisual les explico los tipos de productores, qué es lo que hace cada quien, cuáles son las diferencias, cómo el productor trabaja con los demás departamentos y cómo funciona durante el rodaje, durante la post y durante lo que sigue después de que ya tienes la película terminada, ¿no? Otro curso es el Adobe Premiere desde cero. Creo que con estos 3 cursos, que pueden ser la base para que ustedes empiecen, es cómo se hace una película, cómo se produce una película y cómo se edita una película. Aquí les enseño este software de edición, que es prácticamente el software más usado en la mayoría de las películas, Adobe Premiere. Y aquí yo les explico todas las herramientas, todos los botones, todos los flujos de trabajo que hay dentro del programa, cómo editar una escena, cómo hacer un diseño sonoro, cómo cortar, pegar, hacer transiciones, utilizar los canales de audio, los canales de video, etc. Y uno que estamos por lanzar en estos días es el curso de lenguaje audiovisual, que aquí ahora sí que con estos 4 ya tienen lo que necesitan para empezar. Aquí les enseño planos, movimientos de cámara, ángulos de cámara, cómo utilizar la cámara para trasladar el texto a la imagen, cómo acercarnos a los personajes, cómo alejarnos, cómo hacer una vista objetiva, vista subjetiva, cómo hacer tomas correspondientes, cómo cortar de una escena a otra. Todo lo que se refiere en cuanto a la imagen y al sonido y cómo utilizarlo. Una vez que ustedes dominen el lenguaje audiovisual, ustedes ya van a poder hacer o contar la historia que ustedes quieran. Obviamente, esto, si ustedes no practican, no lo van a dominar. Entonces, yo les doy toda la información y obviamente pues todas las dudas se las respondo. Y el curso, pues ya al final ustedes tienen que empezar a hacer shooting list, a hacer storyboards, a darle muchas vueltas y práctica a trasladar el texto a la imagen. Y cada mes, pues esto, como se los comenté al inicio, es una suscripción mensual. Entonces cada mes hay 2 cursos nuevos. Ahorita estamos armando el curso de guión, curso de historia del cine, curso de departamentos de producción, creación de personajes. Van a venir varios cursos muy interesantes que también, si ustedes tienen ciertos intereses en algún tema o algún departamento en particular, nos pueden decir para nosotros ir haciendo cursos sobre eso. 2 o 3 cursos nuevos cada mes.
y mientras ustedes tengan la membresía activa, la suscripción activa, ustedes pueden tomar cuantas veces quieran todas las lecciones de todos los cursos que tengamos en nuestra plataforma. Aquí, en lugar de ustedes comprar un curso y tomarlo, ustedes compran el acceso, digamos, tienen el acceso a todos los cursos que tenemos disponibles. Conforme pasa el tiempo vamos a tener cada vez más, y eso ustedes ya van a poder ir capacitándose conforme las necesidades que ustedes tienen. Y bueno, aquí viene el tema, la pregunta del millón, que no es un millón, y es: ¿cuánto cuesta ser parte del Level Up de Icaro Academy? Este sistema de suscripción de capacitación continua. Y para que se den una idea, es un precio muy muy bajo, que son solo 220 pesos al mes. Por solo 200 pesos al mes ustedes van a poder tener acceso a los cursos. Ahorita hay 3 cursos disponibles. En estos días sale el curso de lenguaje audiovisual. Y por 200 pesos al mes, piensen ustedes en qué se gastan 200 pesos al mes, y ahora lo pueden invertir en capacitarse y empezar a hacer proyectos cinematográficos y ser director de cine. Y para los que están ahorita, todavía que siguen aquí viendo esta clase, les tengo un regalo sorpresa, y que es que el primer mes, para que ustedes conozcan los cursos, para que ustedes empiecen a tomar estos cursos y vean cómo están funcionando, cómo nosotros hemos hecho toda nuestra plataforma para que ustedes se capaciten, es que el primer mes van a tener el 50% de descuento si se inscriben antes del 23 de septiembre. El 23 de septiembre se acaba esta promoción y ya cuesta el precio normal, que tampoco es tanto, pero bueno, es el doble de lo que pagarían para calar. En el primer mes se pueden aventar los primeros cursos, y ya nada más para que ustedes practiquen y empiecen a capacitarse con los siguientes cursos que les vamos a ir están compartiendo. Les recuerdo, 2 cursos nuevos cada mes. Y para los primeros 10 personas que se suscriban a Level Up, vamos a hacer una sesión por Zoom en vivo de todos, donde vamos a resolver todas las dudas que tengan sobre los cursos que han visitado o sobre los proyectos que estén haciendo. Ahí voy a estar yo con ustedes, vamos a platicar sobre cine un par de horas, y para estar resolviendo todo lo que se les ocurre. Si ustedes tienen una historia, no saben cómo aterrizarla, o tienen un personaje que no saben cómo terminar de desarrollarlo, lo vamos a revisar en esta sesión con los primeros 10 que se inscriban. ¿Y dónde se inscriben? Pues en icaroacademy.com/levelup. Ahí ustedes entren, le dan suscribir, pagan con PayPal. Ustedes pueden cancelar, esa es otra cosa, que ustedes pueden cancelar su suscripción en cualquier momento. Si ustedes quieren nada más aprovechar la promoción y estar solo el primer mes, bueno, al final del mes, después de que ya vieron los cursos que ya tenemos hasta ese momento, pueden cancelar. O si quieren continuar para seguir tomando los siguientes cursos, pues pueden continuar ya con el precio normal, ¿va? Entonces, espero que les haya interesado mucho esta clase y que les haya interesado ser parte de Level Up. Espero que lo que les he compartido en esta clase les esté sirviendo. Ahora sí, vamos a revisar las dudas que tienen, si es que nos escribieron ahí. Ok, a ver. La primera duda es que dice Diego Armando, me gustaría saber si me podrías recomendar algunos libros de cine. Claro que sí, libros de cine. Manual de... Manual de creación cinematográfica, de producción cinematográfica. Manual de producción cinematográfica por Carlos Taibo. Este te enseña todo lo que tiene que ver con producción, procesos de producción, cómo realizar un proyecto cinematográfico desde el productor. Este es uno de los que les recomiendo. Un libro de guión básico es el de Robert McKee, del guión, que también, a ver si lo tengo acá. No. Sí, lo tengo yo. Ok. El guión de Robert McKee es Salvando el Gato, o Salva el Gato, también es un libro de guión muy bueno. Historia del cine de George Sadoul. Les recomiendo mucho que sepan de historia del cine, porque hay muchas cosas que nosotros damos por hecho en cuanto a la imagen, el sonido y ciertas herramientas, y si nosotros entendemos la historia y el por qué sucedieron, como por ejemplo los formatos,
si nosotros sabemos cómo el formato widescreen, cómo nació o por qué nació, nosotros vamos a poder entender mejor cómo lo podemos usar, ¿no? No porque hay color, vamos a usar color, no hay porque hay sonido, vamos a usar sonido, no porque hay el formato 16:9, vamos a usar ese formato, sino todo lo que existe y todo lo que vamos a poner frente a la cámara y en la manera en la que lo vamos a presentar, es muy importante que lo entendamos. Y entender la historia o conocer la historia del cine nos va a ayudar a nosotros a tener muy claros ese tipo de conceptos y cómo utilizar las herramientas. Esos 3 libros, bueno, 4 con Salva el Gato, se los recomiendo mucho. Luego dice Joe Luna, muy interesante los conceptos generales. Ojalá después presentaras tópicos más específicos de la reproducción cinematográfica. Vamos a estar haciendo este tipo de clases constantemente. Estas clases son completamente gratuitas en las que vamos a hablar sobre ciertos aspectos de la dirección y de la industria cinematográfica, o sea, del perfil del director y de la industria. De hecho, si ustedes entran a icaroacademy.com/clases, ahí ya tenemos varias clases que les pueden servir. Están protocolos de rodaje ahora que está todo el problema del COVID. Ahí les explico cuáles son los protocolos en los rodajes para tener un rodaje seguro. La relación entre la ciencia y el cine. Tenemos donde les explico por qué estamos viviendo el mejor momento para hacer cine. Al inicio les expliqué un poquito de que pues, hay mucha necesidad de proyectos, de nuevas plataformas, de nuevos necesidades de historias y de nuevos talentos y perspectivas. Bueno, toda en esa clase ahí las desarrollamos. Ahorita con estas son 7, entonces ahí se pueden dar una vuelta por icaroacademy.com/clases. Esas solo pueden acceder si tienen una cuenta de Icaro Academy, que es gratis. O sea, eso es aparte del programa de Level Up. Si se suscriben a Level Up, pueden tener acceso a todo lo que hay en nuestra plataforma, pero las clases sí son completamente gratis para todos. Lo único que tienen que hacer es registrarse a la plataforma y pueden entrar en icaroacademy.com/clases y obviamente vamos a seguir con este tipo de clases para que pues, a todos les pueda servir, ¿no? Joe Luna dice 2 preguntas. ¿Cuál es el costo de la suscripción y dónde paga? Ok, 220 pesos al mes. Si se suscriben antes del 23, puedes poner otra vez la imagen del... si se suscriben antes del 23, está mitad de precio, 50% de descuento, 110 pesos al mes. Y se pueden inscribir en icaroacademy.com/level up. Ahí tienen 2 opciones. Una es en pago mensual y otra es pago trimestral. El descuento que estamos hablando ahorita es en pago mensual. Y pues ustedes se suscriben y se pueden, si a ustedes no les gusta o ya no quieren seguir, pues lo pueden cancelar en cualquier momento. Por eso no hay ningún problema. Y se fue la transmisión. Pero, a ver. Finalizó. Aquí sigue transmitiendo. Aquí también. ¿Sale F5? A ver, ¿me están escuchando? Díganme ahí si me escuchan o no, porque parece que tuvimos un problemilla. ¿Seguimos o no seguimos? Díganme si me están escuchando, si me están viendo. Vamos. Perdón, si están ahí todavía escuchándome, discúlpenme, problemas técnicos. Nada más. Sí, ¿verdad? Sí, seguimos. Ok. ¿Otra pregunta? Sí, Siguientes preguntas. Te digo. Todavía estamos. Si tienen más dudas, déjenlas. Todavía aquí tenemos un rato para seguir platicando. Dice Luis Catalán. Dice: hola, me he estado atorando con la producción de mi corto por falta de recursos. Como todo, quisiera que estuviera más chido. Supongo que algún consejo o algo. El problema de los recursos, pues, cuando vamos empezando siempre es una cosa con la que nos vamos a topar. Yo les recomiendo que intenten en un inicio contar historias que sean prácticas de filmar. Como les comentaba, si ustedes tienen una locación que les pueden prestar, unos amigos actores, un carro que pueden conseguir, si ustedes tienen ese tipo de herramientas como ya más a la mano,
todos los problemas en cuanto a dinero van a ser mucho más fáciles. En un inicio yo les recomiendo que el dinero vaya para ciertas necesidades de equipo y para la comida del crew. O sea, la gente, cuando estamos empezando, y eso te lo digo por mi experiencia y por la de mucha gente con la que he trabajado, cuando todos estamos empezando, todos tenemos muchas ganas de hacer, de grabar un corto, de hacer cine en general. Entonces, los primeros proyectos de todos son maneras de experimentar o lugares en los que podemos experimentar, y eso nos va a servir muchísimo. Intentemos, obviamente todos queremos que nuestro corto sea cada vez más, que se vea más pro, que la cámara sea mejor, pero no nos enfoquemos en grabar con una red. Si nosotros apenas vamos empezando, es nuestro primer corto, porque aparte, conforme ustedes le van sumando calidad, los procesos se van haciendo más complejos. Si tú grabas con una red porque te la prestaron, entonces tú dices, voy a grabar mi primer corto con una cámara de cine, no sabes en el problema que te estás metiendo, porque editar el material con una red no es tan fácil como editar el material que grabas con una reflex, por ejemplo, ¿no? Entonces también son cosas que yo les recomiendo que vayan paso por paso, o sea, avanzando y mejorando la imagen cada vez. Ahorita, por ejemplo, haces una reflex, o sea, haces tu corto con una reflex y luego te subes a una mejor cámara, una mirrorless, y luego ya le subes a una Blackmagic y ya luego le vas subiendo una red, etcétera, ¿no? Igual lo mismo, primero con el kit de lentes que trae la cámara, y luego vas rentando un lente y luego vas rentando 2 lentes y así le vas sumando. También porque entre más optimices los recursos que tienes, mejor vas a poder aprovechar la experiencia, ¿no? Si tú grabas un corto con 100 pesos, pues tú grabaste un corto con 100 pesos, ¿no? Que eso ahí compraste una pizza para los 5 que te ayudaron, que debiste haber comprado 2, pero solo tenías 100 pesos, entonces hiciste un corto con 100 pesos. Entonces, si puedes hacer un corto con 100 pesos, puedes hacer un corto con lo que sea, ¿okay? Tu segundo corto obviamente ya no lo hagas con 100 pesos, ahora métele un poquito más y ya darles un mejor trato a tus actores, darles mejores condiciones a tus colaboradores, y conforme vayas avanzando le vas sumando ese tipo de elementos. Y Irra, no estamos viendo la imagen acá, ¿no? Entonces eso es muy importante. Siempre nos vamos a atorar que en nuestros primeros proyectos todos queremos que salgan, que se vean en una pantalla IMAX, pero seamos muy honestos con nosotros y muy honestos con el momento en el que estamos y las posibilidades que tenemos. Eso nos vamos a ahorrar muchas trabas para que nuestro proyecto termine. Si tú le quieres empezar a invertir o sumar y hacer cada vez más grande, muy probablemente, si no tienes la experiencia, se te va a salir de las manos y no lo vas a acabar, y eso es lo que debemos de evitar. Siempre tenemos que buscar como objetivo terminar el proyecto que estamos empezando, ¿ok? En general, otra vez, ¿dónde se suscriben y los costos? Ok. ¿Ya no hay dudas? No, ya no. Bueno, entonces les recuerdo, ya para despedirnos, si no hay más dudas, es que visiten icaroacademy.com/level up para inscribirse en este programa de Level Up. Hay ahorita disponibles Introducción a la Realización Cinematográfica, que es un curso que te enseña todos los pasos del proceso de creación cinematográfica, desde el guión hasta el montaje. El curso de Introducción a la Producción Audiovisual, que te pone desde la figura del productor cómo se administra y se realiza un proyecto audiovisual o cinematográfico. Y el curso de Adobe Premiere desde cero, que te enseña a utilizar el software y a entender los flujos de trabajo en un proyecto con este software para que editen sus cortometrajes mediante Adobe Premiere. Y en estos días ya sale el curso de lenguaje audiovisual, que les va a enseñar el lenguaje con la cámara y con el sonido. Cómo ustedes van a traducir lo que tienen en papel en su guión a la pantalla. Y pues... ¿Cómo se hace la transferencia bancaria? ¿Cómo paga? El pago se hace mediante PayPal. Ustedes ahí se meten a icaroacademy.com/levelup, entran, si quieres ya quita el... Bueno, sí, dejámoslo ahí.
Entran a este link, icaroacademy.com/level up. Lo puedes poner en los comentarios, porfa. Sí. Entran a esta página, ahí les van a aparecer dos opciones, mensual y trimestral. Entran en trimestral, abajito hay un botón que dice suscribirme. Le picas, te manda a PayPal. En PayPal metes tus datos bancarios, o sea, esos datos bancarios no me los das a mí, los das a PayPal, ellos se encargan de todo para que no tengas ninguna duda, que todo es completamente seguro. Ya PayPal me avisa a mí y les doy el acceso a todos los cursos y a los cursos que vamos a ir sacando a partir de ahora. Todo es con pago mediante tarjeta de crédito o de débito. Que si no tienen PayPal, necesitan darse de alta en PayPal o algo así. El darse de alta, tú nomás tienes que tener una tarjeta de débito o de crédito y te puedes sacar una cuenta en PayPal, es gratis la cuenta y ya nada más pues realizas el pago mediante esa plataforma paypal.com, registrarse, te pones tus datos, vinculas tu tarjeta o la tarjeta de la persona con la que vas a utilizar y la que te la va a prestar y ya una vez que haces el pago te regresa a la página y listo, eres parte de Icaro Academy y de Level Up. Pregunta que si pueden hacer pago por Oxxo. Pago por Oxxo, actualmente no tenemos activo esa opción, estamos trabajando para que esa sea otra de las opciones para pagar. Ahorita solo es por tarjeta, entonces puede ser tarjeta de cualquier banco, o sea, Bancoppel, Banamex, BBVA, incluso hay tarjetas que como Rappi, Oyster, que son aplicaciones que son como bancos digitales que tú solicitas con 3 clics, solicitas una tarjeta, te activan una tarjeta digital y ya con esa tarjeta tú puedes directamente ir a PayPal, registras esa tarjeta, le pones saldo y listo. Eso lo haces Oyster, yo les recomiendo mucho esa plataforma. Entonces busquen Oyster o YSTER.io creo, o Mercado Pago, cualquier tarjeta que se pueda vincular a PayPal, con esa se pueden suscribir. O sea, en resumen solo necesitan de una tarjeta. Ajá. En resumen, sí. Y ya, Vale, pues un chico te manda saludos, que muchas gracias por los correos, gracias por sus correos, me ha dado mucho ánimo, sobre todo más ganas de aprender y trabajar. Qué bueno que les esté, a veces, Diego, que Diego es, si no me equivoco, de Diego Ruiz. Él es parte del diplomado de cortometraje de la idea a la pantalla, es otro de los cursos que tuvimos. Y muchas gracias, qué bueno que te ha servido. La verdad es que a veces yo mando los correos y siento que estoy hablando solo, me da mucho gusto a veces escuchar o recibir sus respuestas. Entonces, qué bueno que les está sirviendo. Pues ya saben, cualquier otra duda que tengan me pueden escribir a mí, mis redes son @natanojara con H, o a las redes de Icaro Academy, o en la página, o por correo, o por WhatsApp. Si ustedes se inscriben, o sea, sacan una cuenta en Icaro Academy, arriba hay una parte que dice comunidad, ahí tienen un WhatsApp, un grupo de Facebook, y ahí me pueden contactar y preguntar lo que quieran. Estamos pues para lo que necesiten, y cualquier duda que tengan sobre el programa Level Up también me pueden decir. Entonces recuerden que los primeros 10 vamos a tener una sesión de asesoría. Entonces pues ya saben, los primeros se van a llevar ese premio extra, y los demás tienen hasta el 23 de septiembre para aprovechar el descuento de 50% en el primer mes. Entonces pues ya por mi parte fue todo. Y pues gracias. Muchas gracias por estar aquí, por seguir aquí después de todo este rato. Espero que les haya servido. Vamos a continuar con estas clases. Vamos a continuar llenando la plataforma de cursos. Entonces espero que sean pronto parte de Level Up y de Icaro Academy, y pues nos estamos viendo próximamente.